Hola, si tienes la duda de si las pantallas afectan o no el desarrollo cognitivo de tu hijo, su aprendizaje, si afecta en la escuela, en sus tareas, en su desarrollo, la respuesta corta es sí, pero hay una respuesta larga y es depende la etapa en la que se encuentra. ¿Cómo es esto? Básicamente ¿es bueno que mi hijo use pantallas? La respuesta corta es no, la respuesta larga es depende. ¿Y cuánto tiempo es adecuado que esté en pantallas? Bueno, pues esto va a depender de su etapa, es decir, cuántos años tengan. ¿Cuál es la primera etapa? La primera etapa, de acuerdo con Piaget, que es un referente al que nos vamos a estar dirigiendo, es la etapa sensoriomotora, es decir, de los 0 a los 2 años. ¿Cómo podemos distinguir o cuáles son las principales características de esta etapa? Bueno, la primera es que se desarrollan mucho los sentidos y los movimientos. Esa bonita etapa en donde les gusta tocar todo, agarrar todo, sentirlo. También, curiosamente, los lleva mucho a llevarse las cosas a la boca. ¿Por qué? Porque están desarrollando precisamente eso, los sentidos y los movimientos. Es aquí donde les digo también a los padres que se me acercan de que no les pongan guantes, por favor, no lo hagan. No les pongan zapatitos, no les pongan sus calcetines, porque precisamente en esta etapa lo que se busca desarrollar es eso, son los sentidos, el sentir, el moverse, el conocer las cosas, ¿sale? Y ahora, riesgo de la pantalla. Bueno, pues estamos hablando precisamente de que de que en esta etapa buscan tocar, sentir, agarrar, chupar. Bueno, pues lo que limita las pantallas en esta etapa muy temprana son que limita la exploración física esencial para el desarrollo cerebral. Es decir, que si le ponemos una pantalla de los 0 a los 2 años, ya no va a querer explorar el mundo, no va a querer agarrar, no va a querer chupar, no va a querer buscar, no va a querer hacer nada porque su entretenimiento está en una pantalla. Entonces, recomendaciones en esta etapa es cero pantallas, nada de pantallas, a menos, claro, que si lo quieres presentar con un familiar que a lo mejor está lejos y está en una videollamada, bueno, se entiende, ¿no? Pero la recomendación aquí es cero pantallas. Es una etapa muy temprana en la que ponerle una pantalla básicamente le va a arruinar muchos desarrollos en lo que es el conocimiento, tanto de su cuerpo, que apenas lo está empezando a conocer, lo de tocar, sentir, chupar, todo eso. Entonces, por favor, no lo hagan. Y alternativas, bueno, juguetes sensoriales, como se muestra aquí en la imagen, juguetes que estimulen ese sentido de agarrar, de sentir, la música, por supuesto, otro sentido esencial que es el escuchar, no sonidos fuertes, sino agradables, como puede ser la música, música tranquila, música suave, que estimule ese sentido del oído. Y la interacción humana, por supuesto, se encuentre en un ambiente social, en donde pueda conocer, por eso muchas veces está que te agarra el cabello, está que no te conoce, porque claro que no conocen en esa etapa, pero es bueno que se mantengan en constante interacción con otras personas. Ok, entonces, respuesta corta para esta etapa es cero pantallas, ¿ok? Cero, nada de pantallas. No queremos pantallas en esta etapa. Ahora, si tu hijo o hija está en la etapa preoperacional, es decir, de los 2 años a los 7 años, ¿cómo distinguimos esta etapa? Muy sencillo. Surge el desarrollo pensamiento simbólico, es decir, que aquí ya empiezan a imaginar, empiezan a dibujar, se desarrolla el lenguaje, algo muy importante y que pueden, lo vamos a platicar más adelante, pueden interferir las pantallas, ¿ok? Entonces aquí básicamente es que los niños, niñas, su hijo o su hija, empiezan a desarrollar la imaginación, empiezan a dibujar, empiezan a desarrollar el lenguaje, a interactuar, quieren hablar, quieren conocer. Pero pasa algo muy curioso en esta etapa. ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, básicamente está el egocentrismo, que no es el concepto que a lo mejor podemos conocer o que hemos escuchado, sino que básicamente se trata en que todo, ellos creen que todos piensan como ellos. Es decir, que piensan que así como ellos creen algunas cuestiones, algunas cosas, creen que así los entiende todo el mundo. Y claro, no es así. También está la parte de que a lo mejor tú le puedes explicar que algo es peligroso, que algo se puede caer, que algo le puede afectar a ellos, o a lo mejor decir, mira, esto es dulce, esto es duro, esto es así. Tú se lo puedes explicar, pero la parte del egocentrismo de esta etapa es que por más que tú le expliques, por más que tú le quieras dar a entender algo, para que no interaccione o no interactúe con él tal vez, por más que lo intentes, en esta etapa ellos van a querer conocerlo de primera mano. Si algo quema, bueno, quiero ver que queme. Si algo es pesado, quiero ver cuánto pesa. Si algo es muy duro, quiero sentirlo. Si algo sabe agrio, quiero probarlo. Es decir, que todo lo quieren entender por ellos mismos, que es como una continuación de los sentidos de la etapa anterior. También está el pensamiento mágico, en donde no distinguen o confunden tal vez lo que puede llegar a ser fantasía con la realidad. A lo mejor muchas veces te has encontrado con la situación de que tu hijo o hija te cuenta un sueño y para ellos fue real, lo sintieron muy real y tienen miedo o están emocionados porque no distinguen en esta etapa, no distinguen lo que es la fantasía, los sueños, la parte de la imaginación con la realidad. Y ahí es un riesgo muy importante para tus hijos en cuanto a pantallas. ¿Por qué? Bueno, porque en cuanto a riesgo de la pantalla, de las pantallas, dificulta distinguir entre lo ficticio y la realidad. Es decir, que lo que ellos puedan encontrar en las pantallas no van a distinguir tal vez de lo que pasa en caricaturas, de lo que pasa en algún video que vieron. Puede que intenten cosas que vieron en el video que claro que en la realidad es muy diferente. Entonces pasa eso de que no distinguen entre lo que puede ser real en las pantallas, en lo que vean en las pantallas, con la verdadera, pues válgame la redundancia, realidad. Entonces eso es muy importante, pero en este caso sí hay recomendaciones en cuanto a pantallas. ¿Qué podemos recomendar en este tiempo, en esta etapa? Bueno, básicamente son 30 minutos al día de contenido educativo. ¿Qué puede ser contenido educativo? Tal vez un documental, tal vez un video de música, tal vez un video educativo sobre colores, sobre algo que estén viendo en la escuela, a lo mejor números, letras, contenido educativo que tú y yo sabemos lo que es contenido educativo para tus hijos. Entonces sí, pero sí, el contenido educativo, pero tampoco que se encierre en esas pantallas, sino que 30 minutos al día de este contenido está muy bien. Ahora, este contenido tiene que ser vigilado, es decir, tenemos que ver qué es lo que está viendo, no simplemente dejarlo y qué tal y puso otra cosa. Y enriquecer el contenido. Un ejemplo puede ser que en un documental le pregunten qué animales están viendo, qué está pasando, qué contenidos, qué colores acaban de ver, qué número está diciendo, pedirle que te repita qué puede ser lo que están viendo en ese contenido. ¿Para qué? Para asegurarnos de, primero, que está poniendo atención, que lo está absorbiendo, que lo está entendiendo y no caer en que puse un video, le puse un video en una pantalla y puso otra cosa que a lo mejor le va a afectar o no va a entender o se va a asustar o va a alterar por completo su realidad. Entonces tiene que ser vigilado ese corto periodo educativo. Y por supuesto, nunca se ponga antes de dormir. ¿Por qué? Porque la luz azul de las pantallas suele afectar en la parte del cerebro que nos mantiene despiertos. Si vemos la luz azul de las pantallas, básicamente le está diciendo a nuestro cerebro que es temprano, que hay luz del día, aunque claro, sabemos que no es así, pero eso afecta en nuestro cerebro y hace que no nos dé sueño. Entonces, básicamente es estimulación a esas horas de la noche, es no permitirle descansar o entender que ya es hora de descansar. Entonces, nunca antes de dormir.
¿Cuál es la siguiente etapa? Básicamente es etapa de operaciones concretas de 7 a 11 años. ¿Qué se desarrolla en esta etapa? Básicamente la capacidad de pensar de manera lógica sobre objetos o eventos concretos, pero aún tiene dificultades con el razonamiento abstracto. ¿Qué quiere decir con razonamiento abstracto? Básicamente lo mismo, la imaginación, la fantasía. ¿Qué se caracteriza en esta etapa? Básicamente que cantidades, comprende que la cantidad no cambia si la forma varía. Un ejemplo está en vasos de agua distintos. Comprende que por más que un vaso sea de una forma y lo vacía en otro vaso, comprende que la cantidad de agua sigue siendo la misma, sigue siendo la misma cantidad a pesar de que cambió de forma. También aquí ya entra la parte de los números, la parte de las letras, ya entiende conceptos tal vez más complicados que pueden estar viendo en lo que puede ser tercero, cuarto, quinto de primaria, como de segundo a quinto de primaria. Entonces, aquí ya pueden agrupar por objetos, por tamaños, por color. Aquí ya entienden esos conceptos de lo que es la cantidad y también de eventos concretos, es decir, eventos muy puntuales, objetos muy puntuales que tienen la misma forma, la misma cantidad, el mismo tipo, por así decirlo. Entonces, por eso es que aquí ya se integran lo que son principalmente matemáticas, lo que son las palabras, las oraciones y contenidos tales como puede ser en ciencias, los animales, tipo de animales, tipos de ecosistemas, todo eso ya lo entiende, ya lo conoce, ya lo puede comprender. ¿Qué pasa? Que a lo mejor todavía el pensamiento de imaginación sigue ahí. Hay veces que puede ver algo en sus sueños y todavía le pregunta si puede ser verdad, aunque a nosotros nos puede parecer un poco absurdo de buena manera, pero que ellos lo siguen confundiendo o siguen tratando de asimilar si puede ser verdad o no. Entonces, ahora, en esta etapa, ¿cuál es el riesgo? Básicamente, los juegos rápidos que frenan la capacidad de concentración en tareas complejas. Es decir, que aquí el riesgo de las pantallas ya es la estimulación. Los videos que cambian cada tantos segundos, los juegos rápidos, como puede ser juego de disparos, juegos muy veloces que cambian mucho, que hay muchas cosas en la pantalla, que hay muchas variaciones de color, de sonido, de escenas, de imágenes. Eso puede sobreestimular y hace que no se pueda concentrar en tareas concretas como puede ser su propia tarea de la escuela. Ese es un riesgo muy importante y que veo que se da mucho en la actualidad. Es decir, que actualmente ya hay mucha sobreestimulación en los niños. Un ejemplo es el TikTok, que cambia cada tantos segundos, un nuevo video, deslizo, otro video. Los videojuegos, ya cambié de escena, ya cambié de imagen, ya cambié a otro juego. Ya en los videos ya cambié de una escena a otra, a otra. Entonces ya no hay una capacidad de retención, de atención en, podríamos decirlo, largo, más allá de segundos. Ya no la hay. Y es lo que nos dice en esta etapa, que los juegos frenan la capacidad de concentración. Por eso actualmente hay muchos niños que tienen la poca atención en clase, en las tareas, en favores tal vez que le puedas pedir. También ya no está esa, tal vez, ¿cómo se le podría llamar? Esa capacidad de frustración, tolerancia a la frustración, ya no la hay. ¿Por qué? Porque en esta etapa es cuando veo que más le dan celulares a los niños, las pantallas, las televisiones, los celulares, las tablets. Entonces aquí se arruina por completo la retención de atención y la capacidad de frustración. Recomendaciones. La regla de 50-30. ¿Qué es esta regla? 50 minutos de tarea, de trabajo, de repaso y 30 minutos de pantalla. Aquí puede haber más de 30 minutos al día siempre y cuando se cumplan los 50 minutos de, podríamos decirlo, contenido productivo. Contenido con propósito o educativo, ¿ok? Y enseñar con causalidad. Es decir, que darles a entender que un ejemplo,
Si pierdes 2 horas viendo contenido en tu celular, en la tablet, en la tele, donde se lo pongas, podría, podría estar perdiendo ese tiempo tratando de aprender un instrumento que le guste, tratando de aprender fútbol, tratando de a lo mejor pasar tiempo con sus amigos fuera de casa, desarrollando otra actividad que no pudo desarrollar porque perdió determinado tiempo en las pantallas, jugando en videos, en lo que sea. Entonces hay que recalcar o remarcar esa posibilidad en nuestros hijos o nuestras hijas para que no haya no caer en esa parte de simplemente consumir, consumir y no desarrollar absolutamente nada y en cambio, al contrario, perder como es la retención de atención, ¿ok? Entonces, etapa muy importante. Y ahora la última etapa, que es de los 12 años en adelante. ¿Cómo se llama esta etapa? Se llama etapa de operaciones formales. Se caracteriza por la capacidad de pensar de forma abstracta, hipotética y lógica. Aquí ya está la capacidad de imaginar sin caer en la confusión con la realidad. Aquí ya pueden crear hipótesis los niños, resolviendo un problema, ya pueden a lo mejor pensar cómo hacerlo, pueden a lo mejor pensar cuál es la solución, cuál es el resultado. Aquí ya se puede hacer, ya lo pueden hacer los niños. Se analizan consecuencias a largo plazo, es decir, que lo que están haciendo no consecuencias en el sentido malo, sino consecuencias en el sentido de resultado. Lo que están haciendo, ¿cuál es el resultado que van a obtener? Se cuestionan sistemas morales y sociales, parte fundamental. Vivimos en un ambiente muy social, entonces aquí ya puede haber razonamiento en cuanto a nuestras mm, normas morales y éticas, qué está bien hacer, qué no está bien hacer, que hice con buena intención, que hice con mala intención, me sentí mal cuando hice algo que no debía hacer a otra persona. Aquí ya se puede entender estos conceptos. Otra característica es que resuelven problemas con lógica formal. El ejemplo clásico es las matemáticas. Aquí ya resuelven con su propio pensamiento, con su razonamiento. Ya tienen sus maneras, ya tienen procesos para resolver distintas cuestiones, distintos problemas, distintas actividades. Aquí ya se hace. ¿Cuál es el riesgo con las pantallas ahora? El consumo pasivo de contenido inhibe el pensamiento crítico y la creatividad. Es decir, que si les damos a nuestros hijos, hijas, las pantallas, ya no va a haber creatividad, ya no va a haber esa capacidad de poder resolver, de ser crítico, de poder cuestionarse las cosas. ¿Por qué? Porque básicamente lo único que están haciendo es consumiendo, pero ya no se cuestionan si está bien, si está mal, ya no está esa capacidad de imaginar, ya no está la capacidad de eh, poder pensar en cómo voy a hacer tal actividad, en qué actividad voy a realizar después, cómo lo voy a hacer. Tal vez se me ocurrió ese ejemplo de se me ocurrió algo, cómo lo voy a hacer. Ya no se pierde eso. Eso es el riesgo de las pantallas en esta etapa, en la etapa de los 12 años o más. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Cuáles son las recomendaciones? Básicamente es la negociación. Ellos proponen horarios. Van a proponer a lo mejor, van a querer jugar, van a querer ver contenido. ¿Cuál es nuestra labor ahora como padres? Básicamente validar ese horario. Es decir, dialogar. Tú, el hijo, va a proponer qué horarios puede usarlo. Unas 2 horas, 3 horas, después de la escuela, antes de la escuela, después de comer. Va, tú se lo vas a aceptar, siempre y cuando lo cumpla y sea justo. Es decir, no te va a pedir 6 horas, 7 horas, 8 horas antes de dormir, porque claro, eso pues no está bien. Entonces nuestra tarea es aquí aceptarlo siempre y cuando sea justo y si no llegar a un acuerdo en el que los dos se complementen, estén de acuerdo. Fomenta la creación y consumo. Es decir, en este punto ya no solo depender de consumir, ya no solo ver videos, jugar.
sino que promover que ellos hagan videos, que aprendan a programar con los videos, que los videos a lo mejor les enseñen a tocar un instrumento, a lo mejor les enseñen matemáticas, a lo mejor les enseñen a jugar ajedrez, a jugar un juego, un deporte. Es decir, que sí consumir, pero a la misma vez que sea útil, que puedan desarrollar algo. También está la parte de investigar para sus tareas, porque claro, en esta etapa muchas veces ya es necesario, ya se lo piden. A lo mejor nosotros ya no entendemos tanto esa parte, pero para ellos, pues claro, es una etapa en la que ya lo entienden, ya lo pueden hacer, entonces investigar también es parte fundamental. Entonces, recomendación es que sí consuman, pero que a la vez les sean útiles, que a la vez desarrollen algo, que no simplemente absorban, absorban y ya, sino que absorban y desarrollen. ¿Cuál es la otra? Alertas realistas, es decir, hablar sobre algoritmos, noticias falsas y huella digital. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente es darles a entender que todo lo que ven puede que no sea real, puede que no se queden con eso, que no lo confundan, que no intenten hacer lo que vean. La huella digital, ¿a qué me refiero? Es decir, que todo lo digital que estamos consumiendo, pantallas, internet, redes sociales, todo eso, incluso en televisión actualmente con las noticias falsas también, todo eso darles a entender que lleva un riesgo, que tiene algo que está marcando a nosotros como sociedad. Entonces tenemos que darles a entender de que no todo es bueno, no todo es real. Entonces es esa parte que nosotros tenemos como tarea, porque en esta etapa ya va a ser difícil primero prohibirse. Va a ser muy difícil y lo mejor sería, en lugar de prohibirlo, sobrellevarlo, es decir, darles a entender los riesgos, darles a entender lo falso, darles a entender la utilidad que tiene, porque claro, también es útil para ellos. Entonces, estas son las recomendaciones de acuerdo a la etapa de tus hijos, si tiene de 0 a 2 años, si tiene de 2 años a 7 años, si tiene de 7 años a 11 años y si tiene de 12 años en adelante, ¿ok? Ahora, recomendaciones generales, independientemente de la etapa, claro, si es muy pequeño, pues no, pero recomendaciones generales, tener zonas libres de pantalla. Puede ser el comedor, puede ser la sala, puede ser algún área en común que se prohíba totalmente las pantallas, que no haya pantallas, como puede ser a la hora de comer, como puede ser la cena, como puede ser a lo mejor áreas laborales. Tener zonas en las que no haya pantallas para que haya zonas libres de esto y que sea como sin caer en que todo el tiempo haya pantallas, haya obstáculos de este tipo. Modular la conducta, es decir, que, bueno, esa es otra recomendación, modular la conducta, es decir, que no caigan únicamente en usarlo, 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 consumirlo, caer en esa adicción de las pantallas, sino de, ok, la puedes usar con estas recomendaciones, de esta manera, este tipo de contenido, y no caer principalmente los padres, por favor, se los pido, no caer únicamente en eh, que las pantallas sean las niñeras, ¿ok? De que yo estoy ocupado y te dejo el celular porque estoy ocupado y no quiero que me molestes. Es lo peor que pueden hacer porque básicamente lo único que están haciendo es distraerlo, pero sin aportar nada. Entonces, es parte fundamental de modular la conducta, sí, de nuestros hijos, nuestras hijas, en cuanto al uso de las pantallas, pero también nuestra propia conducta como padres, es decir, qué responsabilidad tenemos nosotros sobre las pantallas en nuestros hijos o hijas. Bien, ahora, para cerrar, básicamente es, ¿quién soy yo? Bueno, pues soy Abraham Cortés, soy licenciado en pedagogía y tengo una especialidad en orientación y educación familiar, ¿ok? Las pantallas, recuerden, son herramientas, no son niñeras. Se adapta su uso a la etapa cognitiva de tu hijo, es clave para su desarrollo. Bien, si tienes más dudas sobre el desarrollo de tus hijos, sobre su educación, puedes hacérmelo aquí en los comentarios. Se hace sobre las pantallas, recomendaciones para las tareas, recomendaciones sobre la interacción familiar con los hijos.
todo ese tipo de dudas que a lo mejor pueden surgir como padres, pero no hay una zona o no hay alguien a quien recurrir, puedes dejarme en los comentarios y yo estaré para responderlos. Si es necesario un video, por supuesto que lo voy a hacer, porque este canal está dedicado a apoyarte. Así que te pido por favor que lo que requieras, que lo dejes en los comentarios. Si crees que alguien necesita ver este video, por favor compártelo. Si crees que es necesario mostrárselo a tu madre, a tu hermana, si crees que alguien está con este problema de las pantallas pero no sabe cómo hacerlo, compártele este video para que tenga un poco de base en cuanto a qué hacer con sus hijos y el problema actualmente de las pantallas, ¿ok? Entonces nos vemos en el siguiente video. Mucho éxito con sus hijos, mucha atención con sus hijos, por favor, porque al fin de cuentas, pues están a nuestra responsabilidad.